Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos amigos y oyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de la jornada, el día de hoy, 5 de julio de 1936. Vamos ya, sin más dilación, a proceder a la lectura de nuestro editorial. La tensión cada vez es más creciente y palpable en las calles de España, no siendo suficiente con la ola de crímenes y atentados, cuyo número no cesa de aumentar, que se lleva sucediendo en los últimos tiempos. Se suman hoy los dramas de los asesinatos y los trágicos accidentes ocurridos en las pasadas horas, como los atentados contra varias autoridades de primerísima importancia. Si a esto añadimos las numerosas huelgas, como la de tranviarios, a la que además se une la de transportes en Andalucía y a las que por el momento no se ve una solución que agrade a todas las partes, llega un momento en el que la situación de crispación y de violencia en la calle alcanza niveles muy pocas veces vistos en nuestra nación hasta el momento. Y vamos ya con nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Abrimos nuestra página de información nacional en Radio Universal. Frustrado un atentado contra el gobernador civil de la provincia de Badajoz, el señor Granados. Tras sufrir un tiroteo, nadie resultó gravemente herido y ahora, evidentemente, se busca a los responsables. En Barcelona ayer se efectuó el entierro de la víctima del atentado del pasado jueves, Mr. Joseph Mitchell, director gerente de una fábrica de blondas, asesinado por unos desconocidos. El atentado contra el coronel Moracho, del regimiento de Alcántara, ha convulsionado a la milicia española. El general Berenguer, condenado por el Tribunal de Urgencia en San Sebastián a un mes de arresto tras el incidente con un agente de aduanas en la frontera francesa. El asesinato, damos cuenta ahora del asesinato de un recadero. La policía puso a disposición del juzgado de guardia a Ramón Torra Forcada, autor de la muerte de Jorge Maurici. Atraco frustrado. 2 personas instan a un chofer de alquiler para ser llevados hasta Santa Coloma. Ya en el lugar montan otros 2 desconocidos y abandonan al chofer llevándose el automóvil con el que se dirigieron a la fábrica textil Renés, Sociedad Anónima, donde, pistola en mano, intentaron entrar, pero sus intenciones se vieron frustradas debido a la avalancha de obreros que salían de la fábrica, originando la retirada de los presuntos atracadores. En el Tribunal de Garantías dictan sentencia declarando la inconstitucionalidad de la ley de 9 de marzo de 1934 del Parlamento catalán. Y tenemos noticia de última hora que, como siempre, nos acercan nuestros compañeros de redacción. Mañana se publicará un proyecto de estatuto para Aragón, presentado por don Marcelino Miral, don Andrés Jiménez Soler y don Antonio de Gregorio Rocasolano, ex rectores de la Universidad de Zaragoza. En el sur de la península se declara la huelga de transporte. La huelga de choferes se une a la de tranviarios. Esta tarde tendrá lugar una reunión para llegar a una solución que se considera casi segura. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. En el ámbito internacional tenemos que destacar la enorme actividad que se está desarrollando para la coronación del rey de Inglaterra. La coronación del monarca Eduardo VIII ha sido fijada para los próximos días. 200 príncipes y unas 2.000 personalidades de otras naciones, entre ellas reyes, jefes de gobierno, ministros, etcétera, asistirán a la coronación de Eduardo VIII. En cuanto a los deportes, la última hora, como siempre, nos la
pasan nuestros compañeros de redacción. Con motivo de los Juegos Olímpicos, el seleccionador español de básquetbol ha convocado a los jugadores en Madrid para iniciar los entrenamientos previos a la designación del equipo español. Se confirma que en el torneo de fútbol participarán 18 naciones, apuntándose en el último momento los equipos de Inglaterra y de Holanda. Y hoy nos vamos a despedir este boletín informativo en Radio Universal con música, como siempre, pero con una canción de Amalia Molina que está teniendo mucho éxito, La Diputada. Llegó la hora del feminismo y como siempre fui avisada y en todas partes. Bienvenidos al 5 de julio de 2019. Hace unos segundos hemos estado en este mismo día, 5 de julio, pero de 1936. Y para dejarnos muy claro por qué sucedieron las cosas que les acabamos de contar en el noticiario 1936, vuelve a estar con nosotros el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, Pablo González Pola. Bienvenido nuevamente, Pablo. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, ya lo sabes. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Estatuto catalán, Estatuto vasco, Estatuto gallego, Estatuto de Aragón, Sí. también. Sí, efectivamente. Hubo un estatuto, aunque fue nonato, por así decirlo, porque llegó a las Cortes justo el 15 de julio del 36, con el Estatuto gallego. Claro. Es un estatuto que se hizo muy deprisa por una serie de personas que se reunieron en Caspe, por eso también a veces se le llama Estatuto de Caspe. Y era un grupo de personas, digamos, aragonesistas, pero viviendo en Cataluña, de manera que yo creo que se impregnaron de ese espíritu. Nada que ver con el compromiso de Caspe. No, nada que ver con sí, pero yo creo que probablemente lo hicieron allí por adrede, estos, claro. adrede, por aquellos demás de hilar la historia, ¿no? Y como te digo, bueno, pues no llegó a nacer, era un estatuto que recogía una serie de reivindicaciones como la policía, que dependiera de ellos, el orden público y todo esto, pero el 15 de julio lo pusieron y ya lo propusieron en las Cortes y ya no fue posible porque vino el alzamiento del 18 de julio. Claro, 3 días después, 72 horas después exactamente, se producía el alzamiento cívico-militar, conocido como el alzamiento nacional. Es interesante eso, que fueron gente nacionalista catalana, aunque aragoneses, pero viviendo en Cataluña, en Barcelona, y algunos siendo funcionarios. Se impregnaron de ese espíritu. Existía, Pablo, pregunto, un sistema público de salud en 1936. Digo porque hemos dado cuenta en el noticiario de 1936 de las quejas de los enfermos de tuberculosis de Las Palmas de Gran Canaria, quejas referentes, entre otras, por ejemplo, a que no se les daba de comer, a que la comida era algo pues absolutamente aleatorio. Un día comían, otro día no comían, no había horarios, para los días que comían no había a una hora. En fin, ¿cómo es posible esto en un hospital? Sí, sí. Pues sí, realmente. Hombre, hablábamos, la primera parte de la pregunta, el primer sistema público de salud es de 1919, por así decirlo. Luego ya en el 29 fue el de maternidad. En la República lo que se hizo fue iban a un sistema universal que solo existía, por cierto, en la Unión Soviética desde 1919. Y entonces se exacerba un poco también cuando el Frente Popular, en estos meses de julio, el interés por hacer eso. De momento se hace una reforma local, es decir, de manera que se hacen hospitales, se concentran hospitales. Concretamente este de Las Palmas efectivamente tuvo muchos problemas porque lo cogió, era el Hospital de San Martín, lo cogió el Cabildo y no dio abasto, es decir, hubo una concentración de personas, incluso no solo tuberculosas, entonces hubo problemas de abastecimiento que se ven muy bien en la prensa, muchas protestas de familia que dicen que no comen a tiempo, que no hay suficiente comida, y era por eso, porque fue muy rápida la reforma. Vemos también que junto a la violencia política, Pablo, aumentaban también los delitos comunes, van parejos con la violencia política desatada en las calles desde que llega el Frente Popular al poder, y se incrementa también la delincuencia común, vaya, muchas veces solapada en la delincuencia política. ¿Era prueba de debilidad del Estado o de la dejación consciente, y subrayo, consciente de sus obligaciones? Sí. Pues casi son las dos cosas, diría yo, porque efectivamente está muy impregnada. Es un periodo de gran violencia,
de gran violencia política y social, porque había delitos políticos y delitos sociales. Pero los delitos sociales, que fueron motivo de una gran amnistía en el 36, justamente al llegar el Frente Popular, eran delitos de los anarquistas que en realidad eran muchos delitos comunes, porque como sabes el anarquismo se nutría de robos y todo este tipo de cosas, de manera que está muy unido. Y hubo una gran protesta en las cárceles porque querían una amnistía general, ¿no? Entonces, dejación de poder. Yo creo que sí, o sea, yo creo que muchos políticos de esta época no querían estar a mal, por así decirlo, con los sindicatos, sobre todo con la CNT, y esto fue lo que provocó precisamente este aumento de la violencia, también de delitos comunes. Claro, se dio en muchos casos gente que atracaba bancos. Exacto. Motu propio, sí. Y lo hacía en nombre de la revolución sindicato. Anarquista. Eso es. Y claro, exacto, exacto. Pues estaban amparados. Luego los delincuentes comunes también se sentían agraviados por la manga ancha que había frente o para con los delincuentes políticos, sobre todo si eran de izquierdas. Justamente. El orden público fue el gran problema de la República y fue lo que lo deslegitimó realmente. Se iba a producir, Pablo, la coronación de Eduardo VIII de Inglaterra. Sí. ¿Era soltero? Sí, sí. Se iba a producir el 12 de mayo del 37, no llegó a coronarse realmente. Y era soltero, efectivamente, se empeñó en casarse con Wallis Simpson, esta americana. Esto provocó muchísimos problemas, el gobierno le negó el plácet, él intentó un matrimonio morganático, de manera que ella renunciaba como reina y sus hijos no heredaban, pero el gobierno fue inflexible. No lo aceptó. Y además Eduardo VII empezó siendo ya rey, en ese periodo corto que tuvo de enero a diciembre del 36, empezó a hacer algunas manifestaciones políticas que no gustaron al gobierno inglés y al Parlamento. Sí, bueno, era abiertamente partidario del régimen nazi. Sí, sí. Él era un cuasi rey inglés, sí, sí, muy favorable al Tercer Reich. Sí, sí. Alemanes e ingleses están entroncados familiarmente. Efectivamente. Alemanes y británicos son primos hermanos. Sí, sí. Y este no se cansó de hacer declaraciones a favor de Adolfo Hitler. ¿No? Incluso se negó a condenar la invasión que pretendían de Abisinia por parte de Mussolini y a recibir al Negus, que llegó a Inglaterra y no quiso recibirle. Yo creo que fue todo esto, o sea, no solamente el tema de Wallis Simpson, sino todo esto. Era un hombre especial para lo que es los ingleses de esa época. Y es curioso que aquella oposición a Eduardo VIII pues la encabezara Sir Winston Churchill. Exacto, exactamente. Que es el que finalmente hace cambiar a su hermano de nombre, a Albert, su hermano Albert de nombre, porque Albert en aquellos años es un nombre muy germánico. Exactamente. Sí, mira, es verdad. Es un nombre muy germánico y convenía que reinase con otro nombre, con Jorge, que al final como reinó. Por cierto, magnífica película, la habrán visto ustedes, la del Discurso del Rey, porque el hermano de Eduardo VIII era tartamudo. Tartamudo, exactamente, sí. Volvemos a las Olimpiadas, las polémicas Olimpiadas de Berlín del año 1936, con aquel despliegue que hizo el régimen nazi para mostrar una Alemania en general y un Berlín concretamente al mundo, bueno, pues sencillamente espectaculares. España iba a participar en los Juegos Olímpicos de Berlín, pero no iba a hacérsele boicot al régimen nazi a través de la no participación de España en la Olimpiada. Sí, efectivamente, entraba dentro de un grupo de países que quisieron boicotear esto, incluso la Olimpiada, porque ya había participado en el 32 en Los Ángeles España, aunque solo con tiro olímpico y con vela. Estaban muy ilusionados todos los deportistas, pero el régimen español, la República, no el Frente Popular. El Frente Popular, justamente. Y lo que hizo fue unas Paralimpiadas populares que llamó, donde intervinieron pues, los partidos de izquierda. Incluso iban a participar una serie de atletas, gran número, incluso disidentes de Alemania y de Italia. Entonces, bueno, se preparó todo aquello, eran unas grandes Olimpiadas en Barcelona. ¿Por qué en Barcelona? Pues porque había desbancado la candidatura de Alemania, de Berlín, a lo que era Barcelona. Tenía mucho interés en que fuera Barcelona y realmente fue Berlín luego. Estas Olimpiadas no se llegaron a celebrar porque justamente cuando estaban en el estadio de Montjuïc, por los altavoces se habló de la sublevación en África
Ejército de África. Y entonces aquello se desmovilizó. Pero es verdad, de los 600 atletas que vinieron, 200 atletas se enrolaron en las brigadas internacionales. De los 200 atletas extranjeros. Extranjeros que venían a participar. Acabaron enrolándose en las brigadas internacionales. Bueno, finalmente, como todos ustedes saben, Barcelona tuvo su Olimpiada muchos años después, en 1992. 92, justo. Al final no se pudieron celebrar las Olimpiadas Populares de Barcelona, que eran la respuesta a las Olimpiadas de Berlín, y finalmente en el año 92 del siglo pasado, pues Barcelona tuvo finalmente su Olimpiada, que fue todo un éxito, por cierto. Bueno, pues nos tenemos que ir, querido Pablo González Pola. Y ustedes ya lo saben, mañana tienen una cita con nosotros aquí en Noticiario 1936. Gracias, amigos, por su atención y lo dicho, hasta mañana.